El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado, realizado en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Nos saluda la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social del Poder Judicial, y les recordamos que esta transmisión usted puede escucharla el día de mañana a través de nuestra página oficial de Facebook, que usted encuentra como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Esta tarde compartiré la conducción con la licenciada Virginia Eunice Rivera Calderón, secretaria técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado, quien estará con nosotros en ausencia de mi compañera, la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, por lo que te agradezco, Virginia, tu presencia en Hablemos de Justicia. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, radio escuchas, amigas y amigos. Muchas gracias, licenciada Livia. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos una vez más a este programa interesante de Hablemos de Justicia. Ahora les comento a los radioescuchas que si desean comunicarse en este momento al teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28 y también contactarnos por vía correo. Tenemos dos correos, todos en minúscula, que es hablemosdejusticia@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. El día de hoy nos acompaña nuevamente el juez Luis Miguel Solís Valencia, titular del Juzgado para Adolescentes del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien nos viene a compartir el tema Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Bienvenido a su programa, juez, de nueva cuenta. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, licenciada Livia, buenas tardes, licenciada Virginia. Buenas tardes. Buenas tardes, señor juez. Luis Miguel, la verdad estamos muy contentos de tenerlo aquí de nuevo porque ha habido mucha demanda y preguntas en este tema tan amplio e interesante que es el que nos va a comentar hoy. Y si nos permite empezar la entrevista con una pregunta que nos han sugerido: ¿qué consecuencias puede tener un adolescente en el conflicto con la ley penal? Bueno, esa es una pregunta que se debe de responder en cada caso en particular. O sea, la primera respuesta tendría que ser dependiendo las circunstancias particulares de cada adolescente y de cada circunstancia o hecho delictivo que posiblemente haya cometido. Mas, sin embargo, en rasgos generales, la Constitución en su artículo 18, párrafo quinto, establece que los adolescentes en conflicto con la ley penal se les podrán imponer las medidas de orientación, protección o tratamiento, hablando de las medidas de tratamiento como el internamiento en centros especializados. Muy bien. ¿En qué se basa el sistema para aplicar una medida a un adolescente? Si bien ya nos dijo que dependerá de la particularidad del asunto, ¿cómo lo manejan? Principalmente debe atenderse el interés superior del adolescente, como en toda circunstancia en la cual se encuentre inmiscuido un niño o un adolescente. La primera prioridad es su interés superior. ¿Qué implica el interés superior? Salvaguardar todos sus derechos a los que tiene esta persona como sujeto de derechos y atender a su protección integral, que sea realmente en beneficio de las medidas que vayamos a tomar en el caso en particular. Pero la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes establece que debemos de tomar en consideración ya en un procedimiento, al momento de imponer una medida, su edad, su grado de participación en el hecho, las características particulares del delito como se hayan cometido, pero también se debe tomar en cuenta sus antecedentes familiares, sociales, sobre si esta persona es vulnerable en algún tipo de circunstancia nociva para su desarrollo biopsicosocial. Lo que quiero decir es que las medidas tienen una finalidad socioeducativa para el propio adolescente, aun y cuando también es parte de la finalidad del sistema la reparación del daño y resarcir ese daño causado a la víctima. Excelente. Atendiendo a todo esto que nos está comentando, entonces la edad es un factor importante, precisamente al momento de la imposición de una medida o de un delito que haya cometido, en este caso
hablando del infractor, o la edad que abarca precisamente los menores y lo que la ley establece. ¿Podría hablarnos sobre eso, por favor? Sí, claro, mire, la Constitución en su artículo 18, párrafo cuarto, señala que el sistema está hecho para las personas que tienen de 12 años cumplidos a menores de 18, es decir, que no han llegado a los 18, que se encuentren en conflicto con la ley penal. Lo que establece esta reforma en el 2005 del artículo 18 constitucional en materia penal es entender que los adolescentes sí tienen un grado de capacidad de entender y comprender el acto jurídico, que sí hay imputabilidad, pero esa imputabilidad se hace progresiva como van pasando los años. Entonces la edad es muy importante porque la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes señala 3 grupos etarios. Sí, en el programa anterior lo vimos, ¿verdad? Recuérdenlo, por favor. Por favor, sí. Las personas que tienen 12 años cumplidos y 13 se encuentran en el primer grupo etario. Esas personas se les reconoce una capacidad mínima de entender y comprender el acto jurídico. Las personas entre 14 y 15 años cumplidos están en el grupo etario número 2. A esas personas tienen una capacidad intermedia o media de entender el acto jurídico. Las de 16 y 17 años hasta antes de los 18 se les reconoce una capacidad casi completa para entender el acto jurídico, y después de los 18 pues se tiene esa capacidad plena como persona adulta para entender el acto. ¿Por qué es importante entender el acto jurídico? Porque si no se entendiera el acto jurídico no tuviera razón de ser el reproche social que se hace en un procedimiento penal o en un juicio penal. Es decir, se le exige a una persona que se comporte de cierta forma conforme a las normas penales o las reglas sociales que se establecen en el código, y quien no lo hace teniendo esa capacidad de entender y comprender que no está haciendo lo debido, eso se llama reproche social y ahí se lleva a un procedimiento. Entonces, los adolescentes se les reconoce una capacidad progresiva de entender y comprender el acto, y bajo esas circunstancias sí es importante la edad, lo que nos lleva a establecer que los tipos de medidas son distintas dependiendo del grupo etario que se encuentre. Atendiendo eso, ¿qué finalidad tiene entonces las medidas? Y atendiendo a la particularidad, que supongo yo que no es lo mismo, ¿verdad? Pero ¿podría de alguna manera darnos un ejemplo para ir visualizando cómo se manejan las medidas en estas diferencias? Sí, mire, es importante establecer que las personas... A ver, el sistema de justicia para adolescentes está establecido para las personas entre 12 años cumplidos y menores de 18. Bueno, y ahorita tocando el tema, entonces, ¿qué pasa con los menores de 12 años? Así es. Las personas menores de 12 años sí se consideran que no tienen capacidad para entender y comprender el acto jurídico. Esa es la teoría de este nuevo sistema integral de justicia para adolescentes, que es un sistema integral. Y a estas personas, cuando se encuentran en conflicto con la ley penal o actualizan alguna hipótesis jurídica penal, el sistema no tiene no puede hacerle un reproche social a alguien que no entiende qué es lo que llevó a cabo. Entonces, lo que pasa con estas personas, se les da asistencia social por medio de CEDIF. Uh-huh. Y se les ayuda a que su desarrollo biopsicosocial que están iniciando como adolescentes sea el adecuado. Entonces, si un menor de 12 años que tiene una capacidad mínima, según las circunstancias, el hecho delictivo y la gravedad del delito, se analizará precisamente todas las condiciones de ese menor, el delito, para entender qué tratamiento multidisciplinario más o menos se le va a establecer y cuál es la medida. No, las personas menores de 12 años no tienen capacidad. O sea, no hay alguna medida para ellos, sin duda alguna. No hay medida. Sí, bueno, no quiero entrar en definiciones jurídicas porque a lo mejor nos hacemos un poquito de bolas con el auditorio y no nos alcanzaría el tiempo. Uh-huh. Pero la imputabilidad implica entender y comprender el acto jurídico que se lleva a cabo, y por esa imputabilidad es por la cual a las personas se les pone, a adolescentes una medida, a los adultos una pena, porque tienen capacidad de entender. El sistema de justicia para adolescentes establece que todas las personas menores de 12 años no tienen capacidad de entender ese acto jurídico. Uh-huh. Entonces no se les pone ningún tipo de medida. Se trabaja con ellos para cambiar esos factores que tienen
que lo llevaron a delinquir, pero por medio de asistencia social. ¿Se puede llamar un tratamiento? Entraríamos en una confusión porque la Constitución establece como tratamiento el internamiento de un adolescente. No. Entonces, eso no me imaginé, exactamente. Sí entiendo la finalidad de la palabra tratamiento que le está dando usted en este momento. Y sí es un tratamiento porque se le busca la forma de cambiarle esos factores. Pero nos haríamos un poquito un conflicto. Se le da asistencia, podríamos decir. Sí. Por eso se establece que lo que se hace con los menores de edad es asistencia social. Perfecto. Okay. Fíjense, de escuchas, qué importante es los conceptos que nosotros mismos y algunos que tenemos formación de abogacía podemos confundir, y es importante el significado que el señor juez aquí nos está explicando, que tienen una definición exacta. Entonces, muy bien, le agradezco su explicación tan asertiva y importante. Bien, entonces nos quedamos en la finalidad que tienen las medidas, ¿verdad? Sí. La finalidad es una reintegración social y familiar del adolescente. Se busca que el adolescente tenga un pleno desarrollo de su persona con sus capacidades y que logre ser un ciudadano de bien. El sistema lo que busca con las personas en desarrollo que están en conflicto con la ley penal es regresarlas a ese parámetro normal de un desarrollo. Cuando una persona en crecimiento pierde la normalidad de su desarrollo y se pone en conflicto con la ley penal, el Estado debe de tomar medidas necesarias para que se lleve otra vez a ese buen sendero o a ese buen camino de desarrollo. Se encauce. Sí, esto a efecto de dos cosas. La primera, para bien del propio adolescente y que sea un ciudadano de bien y que sea un ciudadano productivo para la propia sociedad. Y la segunda, para efecto de que se pueda establecer este ciclo de convivencia armónica social que busca el Estado como uno de sus fines. Excelente. ¿Qué medidas? ¿Alguna en específico que nos pueda mencionar? Bueno, como ejemplo, algún ejemplo. Como un ejemplo, porque sí varía, para ¿no? que Dependiendo. no se entiendan los radioescuchas. Ocuparíamos iniciar con las medidas de tratamiento, que es la que tiene más requisitos para poder señalar el caso, lo más grave que podría pasar a un adolescente que está en conflicto con la ley penal, y de ahí podríamos bajar a las medidas de orientación y protección. Pero les digo, bueno, por ejemplo, si un adolescente comete el delito de graffiti o raya alguna pared, la idea es que este adolescente haga un esfuerzo por resarcir su daño y que se dé cuenta que las consecuencias, que los actos tienen consecuencias, que los actos buenos tienen consecuencias buenas, los actos malos tienen consecuencias malas. Entonces se busca en algunas medidas de orientación hacer que el adolescente restituya el daño causado por medio de su esfuerzo físico, de su esfuerzo personal, para que vea que las cosas ocupan esfuerzo y cuestan. Por ejemplo, pintando el grafiti. Vamos a una pausa, ya regresamos. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos con el juez Luis Miguel Solís Valencia hablando acerca del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, y queremos recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28 para que se comunique ahorita si tiene usted alguna duda en la que pueda aclararla aquí el señor juez, o también ya sabe que puede hacernos llegar algunas preguntas o sugerencias de tema a los correos electrónicos que ya les había comentado aquí mi compañera Virginia, que es hablemos de justicia bcs@hotmail.com y hablemos de justicia @tribunalbcs.gov.mx. Nos estábamos hablando antes de irnos al corte acerca de lo que son las medidas, pero ahora nos gustaría que nos comentara cómo se aplica el internamiento. Bueno, el internamiento es la medida de mayor trascendencia, es la medida que tiene más impacto en ese desarrollo biopsicosocial del adolescente. Entendamos que las medidas, antes de entrar al internamiento, que las medidas tienen como finalidad la reintegración social y familiar del adolescente, que el adolescente cambie sus factores de riesgo por factores de protección. Entonces, las medidas no tienen la finalidad de castigar, tienen la finalidad de buscar que el adolescente vuelva al buen sendero de un desarrollo correcto. Entonces, el internamiento es la medida con mayor trascendencia en ese desarrollo biopsicosocial, por lo cual el propio legislador se ha puesto pues algún tipo de
requisitos con mayor energía, enérgicos. Primero tienen que ser muchachos entre el grupo etario número 2 y número 3. Deja fuera al grupo etario número 1, lo que quiere decir que a las personas que tienen entre 12 y 13 años que se encuentran en conflicto con la ley penal no podrá haber internamiento. El segundo es que hace un catálogo en la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su artículo 164, donde establece por qué tipo de conductas o qué tipo de delitos va a ser por los que pueda haber internamiento, y no por cualquiera, nada más por esos que se encuentran en el 164 de la Ley Nacional. Y hay un tercer requisito, Sí. que es el más importante de acreditación en el momento de poner una medida de internamiento, que se establece como caso extremo el internamiento. Es como último recurso, cuando el Estado considera que debe de tener una intervención plena, completa en ese desarrollo biopsicosocial, lo que hace es poner a esta persona en un centro especializado para darle tratamiento. Cuando los análisis psicológicos o lo que haya de todo lo que analizan ustedes de manera interdisciplinaria arroje eso. Ahora, pero lo que yo sí creo, sí, y si no corríjame, le entendí que lo importante aquí es que asuma la resarcir el daño, de alguna manera, sea sujeto o no a internamiento dentro de los tres grupos, si se les hace conciencia de resarcir el daño como una prioridad, como algo enfocado a lo que hayan hecho, aunque sea de diferente método. Sí, la finalidad educativo, ¿no? Ajá. Sí, la finalidad del sistema es reintegrar al adolescente en ese desarrollo biopsicosocial adecuado, ver las fortalezas que tiene el adolescente para hacerlo un ciudadano de bien. Tiene que aplicarse el procedimiento en todo momento con una visión socioeducativa. Buscar que el adolescente, como usted bien lo dice, tenga esta experiencia de vida y pueda entender las consecuencias que tiene cometer conductas delictivas. Es como entender que el sistema de adolescentes trata de prevenir el delito de adultos y que los adolescentes entiendan que cuando un adulto comete conductas delictivas tiene consecuencias sociales pues graves, como en el derecho penal se establecen, ¿no? Muy bien. ¿Cuántas medidas se pueden imponer a un adolescente? También aquí depende mucho la edad, por eso es importante la edad y los grupos etarios. Para el grupo etario número 1, nada más se puede imponer una medida que, como ya dijimos hace rato, nunca va a ser internamiento. Para el grupo etario número 2 y número 3 podrán ser hasta 2 medidas. La ley no considera como medida la amonestación y la reparación del daño. Es decir, independientemente de las medidas para corregir las conductas o los factores que llevaron a cometer la conducta al adolescente, se puede imponer en cualquiera de los casos también amonestación y reparación del daño. ¿Por qué? Porque la medida va encaminada a cambiar esos factores de riesgo que tiene el adolescente en conflicto con la ley penal. Sin embargo, también es finalidad del sistema la reparación del daño. Y la amonestación implica que el adolescente haga conciencia de las conductas que cometió. Por eso la amonestación y la reparación del daño son independientes de las medidas que se puedan imponer. ¿Cuánto tiempo duran las medidas? Para los adolescentes que se encuentran en el grupo etario número 1, podrá ser hasta por 1 año. En el grupo número 2 será hasta por 3 años y en el grupo etario número 3 hasta por 5 años. Y 5 años tiene sus excepciones la propia Ley Nacional del Sistema para Adolescentes. Es decir, nada más se ponen 5 años en las conductas que tienen una gravedad muy fuerte, en los homicidios dolosos, en las violaciones, en ciertas conductas que tienen una trascendencia social fuerte. Esta temporalidad de cumplimiento de medidas ha sido siempre algo muy criticado por las personas que no se han dado a la tarea de leer un poquito sobre el sistema y que tienen conocimiento del derecho penal, porque hacen una comparativa entre las sanciones del derecho penal y el del sistema para adolescentes. Mas, sin embargo, la finalidad de una pena y de una medida son cosas completamente distintas. El sistema de adolescentes trabaja con adolescentes para que tengan un desarrollo
biopsicosocial adecuado. Si tuviéramos medidas muy exageradas, el sistema estuviera trabajando con adultos, con personas que ya terminaron su desarrollo biopsicosocial y que no tendrían ninguna trascendencia o ninguna finalidad, ninguna de las medidas que establece la propia ley nacional. Es decir, no tendrían un tratamiento especial. Sería ilógico trabajar con una persona que tiene 35 años tratando que su desarrollo biopsicosocial sea el adecuado, cuando ya pasaron muchos años que terminó el desarrollo biopsicosocial, si tuviéramos penas muy altas. Si la finalidad del sistema fuera otra, el sistema tiene como finalidad esa reubicación adecuada para el desarrollo del adolescente. ¿Hay alguna excepción, pregunto Radio Escucha, que se extienda la medida, que haya algo por un delito grave que haya sido cometido precisamente dentro de, dijéramos, los grupos que sí tienen medidas de internamiento de la edad de ¿qué? 14 años a 18, 17 y meses? Ajá. Bueno, miren, cuando una persona adolescente comete una conducta delictiva o que se encuentra en conflicto con la ley penal, se sigue su procedimiento bajo las reglas del sistema de justicia para adolescentes, aun y cuando cumpla la mayoría de edad. Cumpliendo la mayoría de edad, esa persona se llama adulto joven, pero sigue bajo los lineamientos y la reglamentación del sistema para adolescentes. Y no podría, aun y cuando tuviera 19, 20 años y estuviera sujeta a condiciones del sistema, tratársele como adulto o ponerse las consecuencias de un adulto. Lo que implica que no podría en ninguna de las circunstancias exceder los términos señalados para el cumplimiento de estas medidas, como los que señalé hace rato. Es importante también hacer referencia que en el sistema de adolescentes se tienen todas las garantías del debido proceso que tienen los adultos, más las especiales que tiene el sistema para adolescentes. Y una garantía en el derecho penal de adultos es que las penas deben de tener una temporalidad establecida para el cumplimiento de ellas. Está muy bien eso. Eso te lo traes al sistema de adolescentes, y las medidas deben, al momento de que se imponen, deben de tener un término formal de cumplimiento. Es decir, se le pone al adolescente 2 años y medio para que cumpla la medida de internamiento y no podrá nunca exceder de ese tiempo. Sin embargo, la ley sí señala la facultad que se puede tener para tener por cumplida antes de tiempo los fines de la medida, que los factores de riesgo de que tienen al adolescente con conflicto con la ley penal desaparezcan y se tiene por cumplido el fin de la misma. Perfecto. ¿Nos quedamos cortos? Se nos fue el tiempo. Sí. Ya quería preguntarle más. Muy bien. Ya hemos llegado a nuestro final. Si gusta agregar algo más. Sí, importante, para despedirnos. A sus órdenes, ya saben que cuando me inviten yo vengo y seguimos platicando del tema. Y si alguno de nuestros radioescuchas tienen alguna duda en el sistema, pues estamos a sus órdenes en las oficinas que tiene el sistema de justicia para adolescentes, que es calle Toronja, entre Colosio y Gama, en la colonia Indeco de esa ciudad de La Paz. Excelente. Pues ya escucharon, radioescuchas, para que asistan, y puede, con mucho gusto, el señor juez aclararles cualquier duda a aquellos estudiantes y a aquellas personas que tengan dudas sobre este tema tan interesante. Bien, pues le agradecemos al juez Luis Miguel Solís Valencia, titular del Juzgado para Adolescentes del Honorable Tribunal Superior de Justicia, su presencia. Recuerde que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Se despide la licenciada Livia Vázquez y yo, la licenciada Virginia Rivera, que es un gusto y un placer de haber estado con ustedes en este programa tan interesante de Hablemos de Justicia. Gracias por la invitación. Hasta luego. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.